Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Edición abreviada, publicada por Editorial Sol 90. Capítulo primero. Un documento en clave. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lindenbrock, volvió muy apurado a su casa en la Königstrasse del barrio viejo de Hamburgo. Pasó raudo hacia su gabinete mientras gritaba: «Axel, sígueme». No había tenido tiempo ni de moverme cuando mi tío volvió a gritar con impaciencia: «¿Cómo? ¿Aún no estás aquí?» Otto Lindenbrock no era mala persona, pero su carácter rayaba en lo insoportable. Era profesor de mineralogía y daba clases en Johanneum. No le preocupaban mayormente sus alumnos ni lo que pudieran aprender. Era un sabio egoísta, un pozo de conocimiento cuyas poleas chirriaban cuando se quería sacar algo de él. En casa las palabras le salían fácilmente. En sus clases, en cambio, se trataba en lucha con ellas y esto lo encolerizaba. Los estudiantes conocían ese defecto y se divertían con sus rabietas, pero era un sabio sin igual y muchos científicos le consultaban. Era alto, delgado y con una salud de hierro. Sus grandes ojos se movían sin parar detrás de unas gafas montadas sobre una nariz larga y fina. Si agrego que caminaba a pasos de 1 metro exacto de largo con los puños cerrados, se sabrá lo suficiente como para no desear su compañía. La vieja casa de madera y ladrillos era suya y consideraba también suyos a sus habitantes. Su ahijada Grauben, de 17 años, su criada Marta y yo, sobrino y ayudante. Esto me gustaba porque soy minerólogo de vocación. En fin, se vivía bien allí pese a los arranques de mal genio de su dueño, que por otra parte me quería mucho. Su gabinete era un verdadero museo lleno de muestras de minerales bien etiquetadas. Allí estaba él, hundido en su sillón, admirando un viejo libro amarillento cuando acudí a su llamada. «En una librería acabo de hallar este tesoro», anunció. «Es la crónica escrita en el siglo XII por Snorri Sturluson sobre los príncipes noruegos de Islandia. La obra es el original, en islandés». «¿Está bien impresa?», pregunté. «Ignorante, es un manuscrito rúnico. Las runas son las letras que se usaban antiguamente en Islandia». Algo cortó su explicación. Del libro cayó un rectángulo de pergamino grasiento con 3 columnas de runas. «¿Qué es esto?», dijo mi tío impaciente. En este momento la criada anunció la comida. «¡Al diablo la comida!», exclamó él. Marta huyó y yo tras ella. Mi tío no hizo honor al almuerzo y yo comí por 2. Disfrutaba del postre cuando un grito me arrancó de aquel placer. De un salto estaba de regreso en el gabinete. «Escribe», ordenó. «Te voy a dictar las letras equivalentes a las runas y no te equivoques». Así logramos encadenar unas palabras absolutamente incomprensibles. Mi tío examinó la hoja y dictaminó: «Esto es un criptograma. Las letras han sido desordenadas a propósito, y data de una época posterior a la escritura del libro, ya que hay una letra que hace poco se agregó al alfabeto islandés, en el siglo XIV. Quien escribió el criptograma sin duda fue dueño de esta crónica. ¿Habrá puesto su nombre en el libro?». Lo revisó detenidamente con una lupa y en una de las primeras páginas halló lo que a simple vista era un borrón, pero donde pudo reconocer estas runas. «Arne Sagnussen», exclamó, traduciendo.
un sabio islandés del siglo XVI, gran alquimista. Ah, esos viejos alquimistas descubrieron cosas que hoy nos asombrarían. Este habrá ocultado algo de eso en el criptograma. No comeré ni dormiré hasta averiguarlo. Ni tú, Axel. Lo primero es saber en qué idioma escribió. Los sabios del siglo XVI escribían en latín. Esto tiene que ser latín, pero embrollado. Hay palabras escritas solo con consonantes, en otras abundan las vocales. Seguro que escribió normalmente y cambió el orden de las letras según una clave. ¿Cuál será? No contesté porque estaba mirando un encantador retrato en la pared. Era el rostro de Grauben. La ahijada de mi tío había ido de visita a casa de sus padres, y eso me entristecía porque nos amábamos en secreto. Yo la adoraba, y su imagen me llevaba lejos. Pero unos sonoros puñetazos sobre la mesa me devolvieron de golpe a la realidad. Posiblemente, dijo mi tío, escribió las palabras verticalmente y después juntó las letras horizontalmente. A ver, trata de escribir cualquier cosa de ese modo. Así lo hice y obtuve la frase Saiya indu owapte egeermre. Perfecto, gritó mi tío. Ahora, para leer tu frase, tomo la primera letra de cada palabra, luego la segunda. A ver. Sí. Te amo, mi querida Grauben. ¿Qué? ¿Amas a Grauben? Bueno, apliquemos el método al pergamino. Y se puso a dictarme emocionado. Al terminar, quedó una frase incomprensible. Mi tío dio otro puñetazo en la mesa y salió del gabinete más rápido que una bala. Comencé a ordenar una colección de piedras, pero el pergamino no se alejaba de mi pensamiento. Me senté en el sillón y volví a mirar la hoja donde había anotado el dictado de mi tío. Algunas letras podían formar palabras latinas, pero también creí ver palabras inglesas, hebreas y francesas. Era para volverse loco. Las letras parecían bailar y yo no daba con la relación entre ellas. Me sofocaba y empecé a abanicarme con el papel sin dejar de mirarlo. En una de esas vueltas, al trasluz, en el dorso, vi 2 palabras latinas. Y entonces entendí. Como decía mi tío, estaba todo en latín, pero había que leerlo por detrás, a contraluz. Cuando lo traduje me aterré. Un hombre había tenido la audacia de... No, mi tío no lo sabría. También querría hacerlo, me llevaría con él y no volveríamos nunca. No podía arriesgarme a que descubriera la clave. Iba a tirar el papel y el pergamino al fuego cuando reapareció mi tío. Se sentó y comenzó a escribir fórmulas matemáticas febrilmente. Pasó horas así, tachando y volviendo a empezar. Yo, para tranquilizarme, fui a dar un paseo con Grauben. Se hizo de noche y Marta preguntó por la cena. No le contestó. Dormí en el sofá del gabinete. A la mañana siguiente, la criada entró para pedirle la llave, pues debía ir al mercado. Mi tío no salía de sus cálculos. No hubo almuerzo y empecé a languidecer de hambre y a dudar. Quizás el mensaje fuera una broma. No pude más y le conté todo. Transfigurado, mirando el papel al trasluz, tradujo: baja al cráter de Jökull des Sneffels, que la sombra de Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y alcanzarás el centro de la tierra.
Es lo que yo hice. Arne Sagnussen. Se trastornó. Caminaba de un lado a otro. Se mesaba los cabellos. Arrojaba al aire sus valiosos minerales. Tiraba una patada por aquí, un puñetazo por allá. Por fin, agotado, se desplomó en el sillón. «¿Qué hora es?», preguntó después de un rato. Le dije que las 3. Ordenó entonces que se hiciera la comida y que yo preparara las maletas. Capítulo 2. En el cráter del volcán. Mi tío conocía perfectamente la ubicación del Sneffels, un enorme volcán islandés inactivo desde 1219. La sombra mencionada era la de un pico, y en cierta época del año señalaría dentro del cráter un pasaje al centro de la Tierra. Imposible, discutí. Al bajar la temperatura aumenta 1 grado cada 20 metros. En el centro habrá más de 200.000 grados. Es todo gas ardiente. Nadie sabe bien qué pasa allí, porque conocemos solo una minúscula parte del radio terrestre, respondió mi tío. Nosotros averiguaremos el resto. Aturdido, salí a la calle y encontré a Grauben, que regresaba. Me vio raro y me preguntó qué pasaba. Cuando se lo conté, exclamó: «Axel, qué viaje digno del sobrino de un sabio. Es hermoso que un hombre se distinga por algo así». «¿Cómo?», dije. «¿No te opones a que vaya?». «No, y os acompañaría si no fuera un estorbo». «Ah, corazones femeninos tan incomprensibles. Los más tímidos son los más osados». Me avergoncé, pero pensé que aún faltaba un tiempo para el viaje y que quizá no se hiciera. Encontré la casa alborotada, con mozos de carga que amontonaban bultos en la calle. Mi tío estaba impaciente, yo de paseo y sin hacer mi equipaje. Al día siguiente, Grauben me dijo: «El profesor me contó el proyecto. Querido Axel, qué gloria os espera. Cuando vuelvas serás todo un hombre, con libertad para hablar, para actuar». Se ruborizó y no siguió. Sus palabras me reanimaron, pero traté de disuadir a mi tío para que no partiéramos aún. Fue inútil. Si tardábamos, no veríamos la sombra del pico en el lugar justo. A las 6 de la mañana, un coche nos llevó hasta el ferrocarril que nos conduciría a Copenhague, Dinamarca. Al despedirnos, Grauben dijo: «Ve, mi querido Axel, dejas a tu novia y a la vuelta encontrarás a tu mujer». A la mañana siguiente, ya en Copenhague, el profesor corrió a los muelles en busca de un barco que pusiera rumbo a Islandia. Una goleta zarparía hasta allí en unos pocos días y el capitán aceptó llevarnos. Por cierto, aprovechó el entusiasmo de mi tío para cobrarle el doble. El 2 de junio a las 6 de la mañana estábamos a bordo. La goleta partió y 10 días después llegamos a Reykjavik, capital de Islandia. Mi tío, que para su vergüenza había estado mareado todo el tiempo, se dio prisa en bajar, pero antes me señaló una alta montaña con 2 picos nevados. El Sneffels. Una carta de recomendación que llevábamos nos permitió conocer al señor Fridriksson, un profesor de ciencias naturales que nos alojó en su casa. Mi tío fue a la biblioteca en busca de viejos manuscritos y yo recorrí las 2 únicas calles de la pequeña ciudad, que se extiende en un llano pantanoso entre 2 colinas. Vi pobres huertos, jardines marchitos, una iglesia de piedra y la escuela, donde enseñan 4 idiomas. Los campos de los alrededores son tristes, pelados y llenos de afiladas rocas volcánicas.
Las cabañas están construidas con tierra y turba, y lo más curioso de ellas son los espesos pastizales que crecen en sus techos gracias al calor del interior. Los hombres se afanan en secar, salar y cargar bacalao, principal producto local. Son robustos, macizos, con rasgos germánicos. Ensimismados nunca sonríen. A veces sueltan una risa seca y vuelven a quedar serios. Usan toscas chaquetas de lana negra, sombreros con grandes alas, pantalones orillados de rojo y cueros doblados como calzado. Las mujeres tristes e inexpresivas llevan vestidos oscuros, trenzas en forma de corona y cofias blancas. Mi tío volvió desencantado de la biblioteca, donde no encontró casi nada. Fridriksson le explicó que había 8.000 libros en la isla, pero como todos los islandeses aman la lectura, están siempre prestados en las casas. También contó que ya no existían obras del famoso Arne Sagnussen. Tras acusarlo de hereje, las quemaron en 1573. Pero el buen Fridriksson nos dio en cambio una información: cómo llegar al Sneffels. Por la mañana hallé a mi jefe y pariente charlando en danés con un hombre alto y fuerte, de ojos inteligentes, largos cabellos rojizos que le caían sobre los hombros y aspecto tranquilo. Inmóvil, escuchaba atentamente a mi tío. Luego supe que se dedicaba a juntar plumón de los nidos de gansos salvajes, el plumón que se utiliza para hacer edredones. Este hombre se llamaba Hans Bjelke y sería nuestro guía al volcán, que estaba a 175 kilómetros. Habría un caballo para cada uno de nosotros y 2 para la carga. Él caminaría. Preparamos aparatos de medición, utensilios para escalar, armas, explosivos y comida. El 15 de junio todo estaba listo y a la madrugada siguiente partimos. Avanzamos por pastizales amarillentos entre áridas montañas que se internaban en el mar. Hans caminaba delante y los caballos lo seguían. Eran vigorosos pero pequeños. Montado sobre uno de ellos, mi tío se veía muy gracioso, ya que es tan alto que sus pies casi rozaban el piso. Parábamos para dormir en los horarios que correspondían a la noche, porque en esa latitud polar el sol nunca se pone durante el verano. Más adelante el terreno se hizo pantanoso. Seguimos luego por un campo desolado, con algunos árboles enanos, y después pasamos por un terreno de lava solidificada donde afloraban manantiales humeantes. Por fin, el 21 de junio llegamos a Stapi, una aldea sobre un campo de lava endurecida al pie del volcán. Al día siguiente, Hans contrató a 3 hombres para llevar los bultos hasta el cráter. Después, ellos volverían, pero él seguiría con nosotros. El 23 de junio subimos los 1.700 metros del volcán. El ascenso fue difícil y peligroso. Llegamos a la cumbre a las 11 de la noche, justo a tiempo para ver el sol de medianoche proyectar sus pálidos rayos sobre la isla. Nos acomodamos como pudimos y dormimos. Despertamos medio helados por un viento frío pese al día soleado. La vista era maravillosa y abarcaba casi toda la isla. A la izquierda, glaciares y picos de los que salían leves humaridas. Al oeste, el océano. Bajamos fácilmente al cráter, que era como un embudo de pendiente suave de unos 700 metros de profundidad. A mediodía estábamos en el fondo. Miré hacia arriba y contemplé la boca del volcán, que enmarcaba un círculo de cielo. Había 3 chimeneas o aberturas de 30 metros de diámetro, por donde en tiempos de erupción salía lava y vapores. Mi tío me llamó. En una roca, grabado en gastados caracteres rúnicos, se leía el maldito nombre. «Arne Sagnussen», exclamó mi tío.
¿Aún dudas? Quedé anonadado. Ignoro cuánto tiempo estuve sumido en mis reflexiones. Sé que al levantar la cabeza solo vi a Hans y a mi tío en el fondo del cráter. Los cargadores se habían marchado. Pasé aquella noche en estado de sopor. Por la mañana el cielo estaba nublado y eso hacía más lóbrego el lugar. La situación encolerizaba a mi tío. Sin sol no había sombra que señalase la entrada. Si pasaban así 6 días, habría que renunciar hasta el año próximo. Al día siguiente cayó una mezcla de nieve y lluvia que se prolongó hasta bien entrada la noche. Mi tío se exasperaba. Hubo otro día nublado, pero después salió un sol radiante. A mediodía, la sombra del pico Scartaris dio justo en la chimenea central. Capítulo 3. Un descenso complicado. Era un hueco profundo, con salientes que facilitarían el descenso. Mi tío echó por allí la mitad de una larguísima cuerda, la enganchó en una roca y arrojó la otra mitad al pozo. Así podríamos retirarla desde abajo tirando de una punta. Nos repartimos el equipo y empezamos a bajar, asidos de la doble soga y apoyándonos en bastones herrados. El silencio solo era interrumpido por el ruido de las piedras que caían. Cuando podíamos, retirábamos la soga y la volvíamos a enganchar, repitiendo el ingenioso procedimiento. El hueco se estrechaba y llegaba menos luz. Al cabo de 10 horas, Hans anunció que había llegado al fondo. A la derecha se abría una galería. Necesitábamos descanso. Cenamos y me dormí enseguida. Era mejor no pensar. A las 8 nos despertó la luz que llegaba por una chimenea y se reflejaba como una lluvia de chispas en las piedras. Mi tío consultó el barómetro, calculó que estábamos en el nivel del mar y nos advirtió que la presión del aire sería mayor en lo sucesivo. Pero como bajábamos lentamente, nuestros pulmones se acostumbrarían. Ahora penetramos en las entrañas del globo. Este es el preciso momento en que empieza el viaje, anunció. Miré por última vez el cielo en lo alto del hueco y me hundí en el oscuro pasadizo abierto por la erupción en 1219. Estaba revestido de lava dura que reflejaba 100 veces la luz de nuestras linternas. El mayor problema era no deslizarse demasiado rápidamente por este corredor inclinado a 45 grados. Por suerte, había muchos salientes que servían de escalones. A los lados aparecían estalactitas y en la lava solidificada de color rojo y amarillo veíamos ampollas de cuarzo orladas de límpido vidrio que se encendían con la luz de las lámparas como si los genios del abismo iluminaran su palacio para recibirnos. Seguimos por la galería que bajaba recta sin cambiar su dirección ni su declive. La temperatura no aumentaba gran cosa. Había 10 grados contra los 6 de antes de meternos en el pasadizo. 7 horas después, yo estaba agotado. Comimos, pero me preocupó la falta de agua. Esperábamos hallar manantiales subterráneos, pero no había ninguno. Mi tío me tranquilizó. Ya aparecerían después de que atravesáramos la capa de lava impermeable. Según sus cálculos, nos encontrábamos ya a 3.300 metros bajo el nivel del mar. Si la teoría del calor central hubiese sido correcta, a esas horas habríamos estado ardiendo, pero solo registrábamos 15 grados. Después de descansar, descendimos hasta que la galería se dividió en 2 estrechos túneles. ¿Por dónde continuar? Mi tío no quiso mostrarse vacilante y eligió uno sin titubear. La pendiente era parecida, el tamaño bastante irregular.
Había tramos con altas arcadas similares a las de las catedrales, pero a veces debíamos agachar la cabeza e incluso arrastrarnos por estrechos pasadizos. Al día siguiente el túnel perdió inclinación y hasta pareció subir. Se hacía difícil avanzar, pero esto me daba esperanzas de que volviéramos a la superficie. Más adelante, la roca se hizo opaca. Estaba formada por polvo y arena depositados en el fondo del agua hacía millones de años. Dejábamos abajo las rocas graníticas. Se lo hice notar a mi tío. No contestó, malhumorado, sin aceptar que había elegido el camino equivocado. Nos alejábamos de la lava, y este túnel llevaría a los alrededores del Sneffels. Acabó con mis dudas el hallazgo de varios fósiles de plantas y trilobites, unos primitivos crustáceos. Quizá me equivoque, pero no estaré seguro hasta ver el fin de esta galería, dijo el profesor. Horas después vimos más fósiles en las paredes, peces, reptiles. A los 2 días, las paredes eran de carbón puro. Creí que habíamos entrado en una mina, pero mi tío dijo que esa galería no estaba hecha por el hombre. Yo dudaba. Hans no se inmutaba. El profesor seguía empecinado en avanzar y yo estaba muy preocupado. Solo quedaba media cantimplora de agua. Esa noche no pegué ojo. Al día siguiente llegamos a una amplia excavación y me di cuenta de que no era obra humana. Llegaba a los 45 metros de alto. Toda la historia del Carbonífero estaba en esas sombrías paredes. En el periodo anterior a la época secundaria, la tierra estaba cubierta por una exuberante vegetación que, al morir, fue sepultada bajo capas de arena y barro que luego cubrió el mar. Los restos orgánicos sufrieron cambios químicos y se mineralizaron, formando inmensas capas de carbón. Pronto dimos con el fin del túnel cortado por las rocas. Bien, ahora sé a qué atenerme, dijo mi tío. Este no era el camino de Arne Saknussemm. Descansemos y en 3 días estaremos de nuevo en la bifurcación. El regreso fue penoso porque nos quedamos sin agua. Solo podíamos beber ginebra que me abrasaba la garganta. Estaba exhausto. Mi tío me alentaba, pero yo notaba que también lo acosaban la sed y la fatiga. Cuando llegamos a la bifurcación, me derrumbé entre quejidos, muerto de sed, y me desmayé. Desperté en brazos del profesor. «Pobre muchacho», decía con ternura. Me puso su cantimplora en los labios, y un maravilloso sorbo de agua me refrescó y reanimó. Lo reservaba mi tío en previsión de algo así. «Bueno», le dije después de agradecerle, «estamos sin agua y hay que volver». «¿Volver?», se asombró. «¿Esas gotas de agua no te reconfortaron? ¿Volver ahora que vamos hacia el éxito? No, Axel. Tú vete, que Hans te acompañe. Yo voy a seguir». No podía abandonarlo, pero el instinto me empujaba a huir. «Escucha», dijo el profesor, «el problema es el agua. Pero mientras estabas desmayado, descubrí que la otra galería va directamente a las entrañas del planeta. En unas horas llegaremos al macizo granítico y allí habrá muchos manantiales. Mira, cuando Colón pidió 3 días a sus hombres para hallar nuevas tierras, ellos aceptaron, aunque estaban enfermos y asustados, y él descubrió el nuevo mundo. Yo solo te pido un día. Si no encontramos agua, volvemos». Me conmovió y acepté. Empezamos a bajar. La galería formaba innumerables recodos y atravesaba rocas de distintos matices verdosos, veteadas de cobre con restos de platino y oro. Más adelante cruzamos otras rocas en las que centelleaba la mica blanca. La luz se reflejaba en infinitos rayos y era como estar dentro de un diamante. Por fin la galería se hundió en la sombría masa del duro granito. Pero pasaban las horas y el agua no aparecía. Me desvanecí otra vez.
En tanto, Hans salió de exploración. Una hora después, el resplandor de su linterna avisó que volvía. Había oído ruido del agua. Seguimos caminando, y en media hora sentimos el rumor de un torrente cada vez más fuerte, pero no lo podíamos encontrar. Por fin, el islandés puso la oreja contra la pared. El agua corría allí atrás. Tomó un pico y empezó a golpear hasta que al rato brotó un chorro hirviente. La dejamos enfriar y resultó ser una excelente agua mineral. Cenamos, dormimos y a la mañana siguiente seguimos con nuevos bríos. Capítulo 4. Extravíos y hallazgos asombrosos. La galería bajaba hacia el sureste sinuosamente y con escasa inclinación. Esto impacientaba a mi tío. Con nosotros iba siempre el arroyo que Hans había hecho brotar. 3 días después, a unos 12.000 metros bajo la superficie, apareció un pozo horrendo que sin embargo alegró al profesor porque nos permitiría bajar velozmente. Por precaución nos atamos con la cuerda y descendimos por una especie de escalera de caracol formada por salientes de roca. Durante 2 días bajamos así, parando a descansar en los rebordes más anchos. Al tercero, alcanzamos los 25.000 metros de profundidad. Calculamos que ya no estábamos bajo Islandia, sino bajo el océano, lo que no dejó de inquietarme. El corredor, a veces recto y otras sinuoso y con pendiente cambiante, siguió bajando siempre con rumbo sureste hasta una amplia gruta donde paramos un día. Mi tío calculó una profundidad de 80.000 metros. Deberían hacer ahora 1.500 grados, le comenté. Sí, pero el termómetro marca 27, ya ves. Los hechos desmienten cierta teoría. Bien, tío, pero dados el radio de la Tierra y lo que hemos avanzado en estos 20 días, necesitaríamos unos 5 años y medio para llegar al centro. Y además, como no bajamos en línea recta, acabaremos saliendo a la superficie por otra parte, agregué con cierto tono burlón. ¡Al diablo tus cálculos! ¿Quién te dice que este corredor no va directo a la meta? Si Saknussemm pudo llegar, yo también, contestó furibundo. No me animé a contradecirlo, aunque seguía dudando. Sin aparatos de medición, ¿cómo podía asegurar el viejo alquimista que había llegado al centro de la Tierra? Seguimos día tras día, bajando más y más. A veces los descensos eran espantosamente verticales y peligrosos, y en más de una ocasión nos salvó la destreza y la sangre fría de Hans. 2 semanas después, estábamos 150 kilómetros bajo el mar y horizontalmente a unos 1.000 al sureste de Islandia. Ese día me adelanté por el túnel, que estaba muy poco inclinado, y de pronto me vi solo. O había ido muy rápido o mis compañeros se habían detenido. Volví, pero no los encontré. ¿Y si creían que me había quedado rezagado y habían dado la vuelta? Caminé media hora sin éxito. El silencio era total, pero razoné que siguiendo el arroyo tendría que hallarlos. Miré y no estaban. Sin notarlo, debí de haber tomado por una bifurcación y ellos por otra. Me desesperé. Me sentí aplastado bajo esa masa inconmensurable de rocas. Solo el cielo podía ayudarme. Recé. Eso me serenó y analicé la situación. Tenía comida y agua para 3 días. Debía subir hasta la bifurcación y luego, guiándome por el arroyo, buscar la cima del cráter. Eso hice, pero al rato me golpeé contra un muro y caí. Estaba en un callejón sin salida, perdido en un laberinto de corredores. Sentí pánico. Para colmo,
Al caer mi linterna se había estropeado y su luz vacilaba, cada vez más débil, hasta que me quedé en la más completa tiniebla. Grité aterrado, con los brazos extendidos, corrí a ciegas, aullé, choqué con las rocas, caí y me lastimé durante horas interminables, hasta que me desmayé. No sé cuánto tiempo pasé así. Al despertar, oí un retumbar prolongado, como un trueno. Presté atención, pero no se repitió. Entonces puse la oreja contra la pared y creí oír unas voces incomprensibles, remotas. Cambié de sitio y las oí mejor. Eran mis compañeros. El sonido no podía atravesar el granito. Debía de venir por la galería y comprendí que la pared llevaba la voz como un cable que conduce la electricidad. Sin esperar más, pegué la boca al muro y grité: «¡Tío Lindenbrook!». Pasaron unos segundos y escuché: «¡Axel! ¿Eres tú? ¿Cómo he sufrido por ti, hijo mío? Creíamos que seguías el arroyo y fuimos por allí, disparando los fusiles para que nos oyeras». Le conté mi situación y me dijo que estaban en una amplia gruta a donde parecían bajar todas las galerías. Guiándome por la pendiente, desembocaría allí. Eso hice, pero el corredor se volvía cada vez más empinado. Por fin resbalé, rodé y reboté por un pozo. Di con la cabeza contra una roca y volví a desvanecerme. Desperté sobre unas mantas junto a mi tío. Se emocionó al verme reaccionar y me abrazó con fuerza. Hasta el imperturbable Hans mostró satisfacción. Me obligaron a dormir para recuperarme. Cuando desperté, vi que estábamos en una gruta llena de estalagmitas y con suelo de arena. Una gran claridad entraba por su abertura y hacía innecesarias las lámparas. Había un murmullo de olas y un silbido de brisa. ¿Estábamos en la superficie? Llegó mi tío con el desayuno y me explicó que yo había caído milagrosamente transportado por una gran mole de piedra en medio de un derrumbe. Seguíamos abajo. No me quiso explicar más y me ordenó descansar. Al día siguiente salí de la gruta. Desacostumbrado a la luz, me encandilé. Cuando pude abrir los ojos, vi un mar y una playa de arena dorada, llena de pequeños caparazones. El viento alborotaba las olas. «El mar Lidenbrock», dijo mi tío. «Tengo derecho a ponerle mi nombre». Era un verdadero océano, flanqueado por rocas escarpadas de gran altura. La claridad, algo mayor que la de la luna, era un fenómeno eléctrico que llenaba esa enorme caverna y alumbraba grandes nubes. Provocaba un efecto triste, melancólico, porque encima de las nubes se adivinaba una agobiante bóveda de granito. Con todo, era un alivio sentir esos olores marinos tras 47 días de encierro. Caminamos por la playa y al doblar un promontorio topamos con un frondoso bosque. Los árboles tenían copas como sombrillas. Mi sorpresa fue grande. Eran especies de superficie, pero enormes. Había hongos de 10 o 15 metros de alto y otro tanto de diámetro, helechos de 30 metros, arbustos desmesurados. Aquí está toda la flora del periodo secundario. Y además, mira qué pisamos, dijo mi tío. Bajé la vista y vi huesos fosilizados, grandes como troncos, una mandíbula de mastodonte, molares de dinoterio, un fémur de megaterio. Mi tío razonaba que en aquella época la corteza terrestre debió de ser muy elástica y una parte de ella se habría hundido junto con sus seres vivos. A la mañana siguiente desperté bien repuesto. Me bañé en el mar, desayuné y pregunté al profesor dónde estábamos.
horizontalmente a unos 1650 kilómetros de Islandia. La brújula indica el sudeste, y en profundidad a 175 kilómetros bajo tierra. «Tenemos las montañas de Escocia encima», le dije. «Sí», contestó riendo. «Son pesadas, pero el techo aguanta. Bueno, ahora hay que seguir. Cruzaremos el mar y al otro lado habrá una salida». Capítulo 5. Navegando bajo tierra. El hábil Hans estaba haciendo una balsa con madera semifosilizada. La terminó en un día. Tenía 3 metros por 1,5 y flotaba muy bien, con su timón, mástil y una vela hecha con mantas. Parecía sólida. Embarcamos el equipo, Hans se puso al timón y zarpamos, impulsados por buen viento. Más de una semana duró el viaje. Vimos algas gigantes y Hans pescó peces sin ojos de especies extinguidas hace millones de años. Pero a pesar de estos descubrimientos y de nuestra velocidad, mi tío estaba enfadado. Para él era tiempo perdido porque no descendíamos. Quiso saber la profundidad del mar. Ató un pico a una soga y lo bajó, pero no pudo tocar fondo. Al subirlo descubrimos marcas de dientes en el metal. Un monstruo se agitaba allí abajo. Esa noche, digámoslo así, aunque la luz no disminuía, algo sacudió la balsa. Enormes formas se sumergían y enseguida reaparecían a nuestro alrededor. Pronto comprendimos qué eran. Un ictiosaurio de 30 metros y alargado hocico lleno de dientes, y un plesiosaurio con flexible cuello de 10 metros, patas cortas en forma de remos y fuerte caparazón. No se interesaban en nosotros, sino en atacarse, y se embistieron con furia, levantando montañas de agua que casi nos hicieron zozobrar. 2 horas duró el combate, hasta que los dos se hundieron con un enorme remolino. Al rato solo apareció el plesiosaurio herido. Azotó el agua con el cuello varias veces, se retorció y quedó muerto. Días después, oímos un rugido lejano y continuo, como el ruido de una catarata. Muy lejos, una columna de agua se elevaba sobre las olas. Si era un monstruo marino, sería descomunal, pero mi tío no quiso desviarse. Por fin vimos un bulto enorme del que subía un chorro de agua de 200 metros, que caía con ruido ensordecedor. Era una isla, con un geyser, es decir, un surtidor de agua caliente y vapor. Cada tanto resonaban sordas detonaciones y el chorro multiplicaba su furia. Esa agua hirviente salía de algún centro ígneo, contradiciendo la teoría del profesor Lidenbrock. Se lo dije. «¿Y qué prueba eso?», replicó. «Nada», le contesté secamente al ver su obstinación. Al día siguiente el cielo se encapotó. Tras un rato de calma empezó a llover y un furioso vendaval nos arrastró a velocidad increíble. Varios días duró la tempestad, y debimos atarnos a la balsa para no caer al agua. Lo peor fue la tormenta eléctrica. Rayos cegadores caían por todas partes y los truenos nos aturdían. Pero hubo algo que nos espantó muchísimo más. De repente, del cielo bajó una bola de fuego, un globo eléctrico blanco azulado de unos 25 centímetros de diámetro. Tocó el mástil y lo cortó. Luego se paseó rozando los bultos y se acercó a Hans. Mi tío se arrojó al suelo para esquivarlo y el globo giró alrededor de mi pie. Las herramientas y las armas se entrechocaban y los clavos de mis zapatos se pegaron a una plancha de hierro en el suelo.
El magnetismo producido por esta bola impregnaba todo. Finalmente, a punto de atraparme el pie, estalló en luces de colores. Navegamos con rapidez, llevados por el viento, hasta que nos estrellamos contra la costa. Hans nos rescató de las olas, nos llevó hasta la playa y luego salvó lo que pudo del naufragio. Agotados, guarecidos de la lluvia bajo unas rocas, nos dormimos. Despertamos con un tiempo tan excelente como el humor de mi tío. Ahora podríamos seguir bajando hacia el centro del planeta, me dijo. Mientras dormíamos, Hans había arriesgado su vida para rescatar del mar lo más valioso. Alineados en la playa estaban el manómetro, la brújula, el cronómetro, los termómetros, herramientas, sogas y víveres. Mi tío calculó la distancia recorrida en esos días y miró la brújula para ubicarnos. Se sorprendió mucho. La aguja señalaba el norte donde creíamos que estaba el sur. Durante la tempestad, el viento habría virado sin darnos cuenta, llevándonos de nuevo a la costa que habíamos creído dejar. Capítulo 6. Un encuentro inquietante. Mi tío estaba muy enfadado. ¿La naturaleza está en mi contra? Bueno, veremos quién gana. Traté de convencerlo de la necesidad de regresar. Fue inútil. Dijo que a la mañana siguiente nos embarcaríamos nuevamente en la balsa recién reparada por Hans. Pero antes quería explorar el lugar. La playa estaba llena de conchas, fósiles y hasta algunos caparazones de gliptodontes de 5 metros de largo. Se notaba que en otro tiempo el mar había cubierto la zona. Pensé que se escurriría hacia el centro de la Tierra y que a su vez sus aguas serían una filtración del océano. Descubrimos un campo lleno de osamentas. Había montones de huesos de animales de todo tipo, un muestrario de la historia de la vida. Avanzamos entre ellos. Mi tío, asombradísimo, tenía la boca abierta y los ojos fulgurantes tras sus gafas. De pronto gritó: ¡Axel! ¡Un cuerpo humano! Unos meses antes, trabajadores de una cantera de Abbeville, Francia, habían hallado una mandíbula humana y hachas de piedra a 3,50 metros de profundidad. El descubrimiento y el de objetos tallados en huesos de animales extinguidos había causado sensación entre muchos sabios para quienes probaba la existencia de vida humana en el Cuaternario, más de 100.000 años atrás. Otros científicos se oponían. Por eso mi tío se emocionó tanto al hallar aquellos restos. El cadáver estaba seco, pero aún tenía piel, ya apergaminada, dientes, abundante cabellera y largas uñas. Hallamos más cuerpos. ¿Esa gente habría caído en medio de un cataclismo para morir enseguida o habría vivido allí por generaciones? ¿No quedaría ninguno vivo? Más allá encontramos un exuberante bosque con plantas del terciario, palmeras, pinos y otros árboles enlazados por una maraña de lianas. Pero sin el calor solar, hojas y flores eran pardas como papel descolorido. Entramos en esa selva. Fue increíble, pero al rato topamos con una manada de mastodontes de largos colmillos, vivos. Pero eso no era todo. Más allá, apoyado contra un árbol, había un hombre de unos 3 metros de altura y gran cabeza cubierta por enmarañados cabellos. En la mano tenía un enorme tronco digno cayado para un pastor de mastodontes. Quedamos estupefactos,
pero no quisimos que nos viera y huimos en silencio. En la playa hallamos un puñal oxidado. Era una daga islandesa del siglo XVI. Allí cerca, en la pared de un acantilado, se abría la entrada de un túnel. Y allí en la roca habían grabado dos iniciales rúnicas, A y S. Arne Sagnussen. Era la continuación del camino que buscábamos. Volvimos hasta donde estaba Hans. Llevamos la balsa hasta aquel acantilado y la amarramos en la costa. Por fin entramos en el túnel. Pero a los 6 pasos nos detuvo un bloque de piedra seguramente caído después de que pasara Sagnussen. Más entusiasmado que mi tío, propuse que lo voláramos. El espíritu del profesor se había apoderado de mí completamente. Con una piqueta, Hans hizo un agujero para meter una carga de pólvora, mientras preparábamos una larga mecha. Capítulo 7. Un regreso agitado. No puedo recordar ese día sin espantarme. 27 de agosto. Encendí la mecha y corrí hasta la balsa donde estaban mis compañeros. Hans alejó la barca de la orilla y esperamos. Creo que no oí la detonación, pero vi abrirse las rocas. Retumbó la playa y el mar se convirtió en una ola enorme que elevó la balsa. En un segundo desapareció la luminosidad eléctrica y quedamos a oscuras. El agua bramaba. La explosión había provocado un terremoto y el mar nos arrastraba a través de una grieta recién abierta. Así pasamos horas, cogidos fuertemente de las manos para no caer de la balsa que chocaba contra paredes de roca. Íbamos por el camino de Sagnussen, pero llevados por el mar, y a juzgar por el viento que nos golpeaba la cara a mucha velocidad. Hans encendió una lámpara y nos vimos avanzar vertiginosamente por una galería ancha, girando en remolinos de agua enfurecida. Habíamos perdido el equipo, excepto la brújula y el cronómetro. La linterna se apagó y la velocidad se redobló. Parecíamos caer hasta que chocamos con una columna de agua y quedamos empapados. Se hizo el silencio y mi tío dijo: «Subimos». Estiré un brazo y mi mano golpeó contra una pared. Hans encendió una antorcha. «Sí», dijo el profesor, «subimos por un pozo de unos 8 metros de ancho. El agua llegó al fondo de un abismo y ahora recobra su nivel y nos sube a gran velocidad. Será difícil, pero podemos salvarnos». Pasó una hora y la temperatura aumentó alarmantemente, quizá hasta los 40 grados. Las teorías de mi tío habían parecido ciertas porque el tipo de rocas, la electricidad y el magnetismo modificaban las leyes de la naturaleza, creando en ciertas partes una temperatura moderada. Pero que hubiera un fuego central era lo más probable y corríamos peligro de quemarnos vivos. Seguimos subiendo. Bañados en sudor, nos sacamos casi toda la ropa. Toqué el agua. Hervía. Miré la brújula. Giraba loca. Para colmo empezaron a oírse detonaciones. «Espero que sea una erupción volcánica», dijo mi tío. «Es nuestra única oportunidad de salir a la superficie». Así pasamos horas, sofocados, en medio del estrépito, empujados por el agua hirviente y bajo ella la lava de un volcán que, como habíamos navegado tanto hacia el norte, debía de estar entre Islandia y el polo. Vapores de azufre y llamas salían de huecos a los lados. La temperatura habría subido a 70 grados y sólo la velocidad nos salvaba de asfixiarnos. Mis recuerdos de las horas siguientes son confusos. Detonaciones,
sacudidas, giros, balanceos sobre las olas de lava, lluvia de cenizas. Cerré los ojos, espantado, y cuando los abrí rodaba por una ladera bajo el cielo. Pero esto no era Islandia. El sol quemaba y el aire era cálido. Había un mar azul y unas montañas lejanas. Como el volcán seguía resoplando y arrojando cada tanto ceniza y piedras, nos dimos prisa en bajar. A medida que lo hacíamos, entre arroyos de lava derretida, aparecían árboles, olivos y viñas llenas de uvas. Al pie del volcán bebimos en un fresco manantial y nos tendimos en la hierba. Entonces apareció un niño desarrapado que se asustó al vernos así, barbudos, sucios y medio desnudos. Hans lo atrapó a pesar de sus pataleos. Le preguntamos dónde estábamos, pero no entendía alemán, inglés ni francés. Cuando probamos el italiano contestó «Stromboli». Estábamos en Sicilia, al sur de Italia, y el volcán era el famoso Etna. No creímos prudente contar la verdad a los pescadores que nos ayudaron. Se hubieran espantado creyendo que éramos seres vomitados por el infierno. Dijimos que éramos náufragos. El 9 de septiembre llegamos en barco a Alemania y a los pocos días llegamos a casa donde Marta y Grauben nos recibieron emocionadas. Gracias a la indiscreción de la primera, todos sabían del viaje. Mi tío se hizo famoso y yo fui sobrino de un famoso que ya es algo. Hubo fiestas, conferencias y polémicas científicas. Hans volvió a Islandia y mi tío escribió un libro que fue traducido a muchos idiomas. Pero algo le atormentaba. ¿Cómo habíamos ido a parar al sur viajando hacia el norte? Meses después descubrí el secreto. Arreglando el laboratorio encontré la famosa brújula. La miré y di un grito. La aguja señala el sur y no el norte, le mostré a mi tío. Por eso creímos que no habíamos cruzado el mar. La bola de fuego que imantó el hierro en la balsa enloqueció la brújula. Fue una broma del magnetismo, dijo mi tío riendo a carcajadas. Desde entonces fue el hombre más feliz del mundo, y yo también, pero por otro motivo. La preciosa Grauben se convirtió por fin en mi esposa.